Dios por cada uno de ustedes y por todos aquellos que nos acompañan vía Facebook y por SoundCloud. Hay algunos que me han compartido de que se sienten parte de esta congregación, por lo cual le doy gracias a Dios por sus vidas, le doy gracias a Dios por atender a la invitación de estudiar la palabra junto con nosotros, lo cual pues bendecimos sus vidas y damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en ustedes. Y les seguimos invitando para que junto con nosotros estudiemos la palabra de Dios. Y hoy el Señor tiene un consejo y una exhortación. Esta exhortación va a lo que los estudios que estamos llevando en Éxodo. En Éxodo, y hoy vamos a tocar lo que es la plaga la 10ª plaga. Y el título de esta predicación se llama ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Con signo de interrogancia. Y vamos a Eclesiastés capítulo 7, versículo 17. Dice la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: no hagáis mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Oremos. Señor, tú has sido muy bueno con nosotros, Señor. Te has manifestado en nuestras vidas, Señor, y damos gracias a Dios por permitirnos reunirnos, Señor, en este lugar, Señor, para alabarte, glorificarte y exaltar tu santo nombre, Señor. Nos has permitido, Señor, venir hasta ti, Señor, para que tú nos hables al corazón, Señor. Habla nuestro espíritu, Señor. Habla a cada uno de nosotros, Señor, para que corrijamos, Señor, y para que te demos una respuesta, Señor, sólida, Señor, a lo que tú nos estás enseñando, Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor, y ayúdanos, Señor, a corregir, Señor. Ayúdanos, Señor, a madurar y a seguir compartiendo, Señor, del Evangelio a través de tu testimonio en nosotros, mi Dios. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Mire esa pregunta, y esa pregunta va al aire a cada uno de nosotros. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? ¿Acaso habrá gente que muere antes de tiempo? Pues sí. Dios conoce, la Biblia nos enseña en este mismo libro de Eclesiastés, donde hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. La muerte no debe de sorprendernos a nosotros porque ya conocemos de Dios. Si hay algo que tenemos seguro en esta vida es la muerte. Es una ley inexorable puesta por Dios y es la consecuencia de la desobediencia del hombre adánico, de nuestro padre Adán. Dice la Escritura: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Esto está en Hebreos, en el libro de Hebreos. Todos, sin lugar a dudas, teníamos planes para este año, ¿sí? Todos teníamos planes. Mi hija tenía planes, tenía una fecha establecida para su matrimonio, ella y ahora su esposo Jesse, pero se pospuso. ¿Por qué? Porque alguien dijo, uno pone y Dios dispone. Es una frase que se le adjudica a ese emperador Napoleón. Uno pone y Dios dispone. Porque él comandaba el ejército más poderoso del mundo, el ejército de Francia, y fue derrotado cuando tenía una batalla segura. Y como fue vencido y dijo, bueno, uno pone y Dios dispone. Y de ahí se le acuñó esa frase. Y así es en nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho planes y no han resultado? Estamos a punto de terminar este año y como todos, pues hay sueños, anhelos, planes, graduaciones. Hay planes de bodas, hay planes de divorcio. Algunos estarán planeando en eso, aunque no lo crean. Este año me divorcio. Bueno, todos hacemos planes, inclusive la venida de un bebé. Y bueno, hay planes para todo. Y todos, sin lugar a dudas, teníamos planes para este año, inclusive desde antes de comenzar el año. Miren, nosotros ya estamos planeando algo antes de que comience este año que viene. Y lamentablemente muchos se van a esas profecías del brujo mayor y que no sé
qué, leer las cartas y todo eso. La Biblia nos exhorta y dice, tú no hagas eso, porque el único dueño de nuestro futuro es Dios. Así de que muchas de las personas en este año que hicieron planes inclusive desde antes de que comenzara el año, pero también sin duda millones de personas que tenían planes para este año ya no están. Se murió. ¿Sí? Muchos por esta pandemia y a consecuencias de esta pandemia, miren, muchos se murieron por el puro miedo, porque el virus sigue siendo el mismo. Los contagios son mayores, pero la tasa de mortalidad ha disminuido comparado como cuando empezó, porque hasta decían no hay lugares para donde enterrar a la gente, tanta gente. Ahora, mire, no quiero entrar en mucho detalle porque no me quiero desviar del tema, pero el temor nos paraliza. El temor puede hacer de que nuestro sistema inmunológico, nuestro propio ser, nuestro cuerpo decaiga, muchos por la presión. Véanlo bien sencillo, estamos presionados, tiene baja la presión, tiene alta la presión, hay un desequilibrio, un desorden. Recuerda que somos espíritu, cuerpo y alma. Cuando los tres cuerpos no están alineados, entonces hay un desbalance, hay un desequilibrio. Y ese desequilibrio hace que haya altas y bajas. Y una persona que tiene temor puede tener altas y bajas. Es que esto, y es el trabajo, y es que los niños, y es que soy la que lava, y soy la que plancha. Entonces llega el punto en que pierden el piso. Y el temor los paraliza. Su sistema, sus defensas, que están así como hasta tensos. Una persona que tiene alta, baja la presión, o tiene ese llamado estrés, pues están tensos, sus nervios están tensos, están duros, el cuello está hasta duro así de los nervios, por lo mismo, porque no hay paz, no hay tranquilidad, no hay un reposo, no hay un descanso, y Dios nos ayuda a descansar en Él, a pesar de las circunstancias. Muchas de las personas que hicieron planes para este año, pues murieron. Y muchos murieron por su insensatez, por su imprudencia. Y no hablo solo de los inconversos, sino también de cristianos. Hubo pastores que pasaron por alto las advertencias de salud, donde les decían mantengan su distancia, usen cubrebocas y creemos en el Señor. ¿Y quién vive? El Señor. Y una vueltecita para el Señor. Emocionalistas. Y no llevaron al razonamiento, al sentido común. Y muchos de sus feligreses, de su congregación, murieron. Pastores han muerto por esta pandemia, por ser negligentes. Y murieron antes de tiempo. Ahora, ¿qué Dios no sabía de ese tiempo? Claro que lo sabía, Él lo sabe todo. Sin embargo, vamos a aprender. Porque no hablo solamente de la gente inconversa, de la gente que no conoce de Dios. Hablo de gente también cristiana. Porque la insensatez, e imprudencia no es exclusiva de un grupo en específico. Los insensatos, uno podría decir, no, pues los inconversos, no se equivoque. Hay muchos cristianos insensatos, inconversos también que son imprudentes. Mire, la desobediencia no es exclusiva de un grupo de personas o de una nación. No, está en la esencia del ser humano, porque nos resistimos a la obediencia. Por esa genética que heredamos, el pecado mora en nosotros, por nuestra imperfección. Está en la imperfección humana, aún en los cristianos. Y si no, mire, ¿qué fue lo que le pasó a Ananías y Zafira? Ellos, como cristianos, ellos sintieron un sentir de vamos a vender una heredad que tenemos y vamos a llevarla a los apóstoles. Pero ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a extraerle un poquito. Y cuando llegan con Pedro y Pedro les pregunta, inspirado por el Espíritu Santo para hacer esa pregunta,
¿en esto vendiste esa propiedad? Dijo, sí, en eso. Dijo, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Y dice que en ese momento murió. ¿Por qué? Por su negligencia, imprudencia, insensatez. ¿De qué? De no obedecer. Ahora, mire, Dios quería marcar una pauta, quería marcar algo que trascendiera, que quedara escrito ahí por la negligencia de una persona que dijo, no, en esto venimos, porque estaba mintiendo al Espíritu Santo. No era que le extrajo, porque era de su propiedad. Dijo, pues esto era tuyo. El problema es que mentiste al Espíritu Santo. Y murió, te murió. Después vino la esposa y también, ¿en esto vendiste? Sí, porque el pecado se contagia. ¿En esto vendieron en la propiedad? Sí, en eso. Y venía con las bolsas del mo todavía ahí. Y entonces murió también, se murió. Murieron antes de tiempo. ¿Dios quería la muerte de ellos? Por supuesto que no. La Biblia nos enseña que Dios ni siquiera quiere la muerte del impío. Por eso envió a su Hijo, imagínense, para morir por todos nosotros, aún por el homosexual, el idólatra, el borracho, el homicida, el asesino, todos. Otros de los que murieron antes de tiempo fueron los que comieron la cena del Señor indignamente y eran cristianos. Dice que comieron la cena del Señor, lo que se conoce como la última cena, la celebración, sin discernir el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor, de no ponerse a cuentas lo que es la Pascua. Ellos dijeron, no, pues vamos a comerlo, sin ponerse a cuentas con Dios. Dice, no coma esto en pecado. Por eso lo que vamos a aprender en los próximos capítulos de Éxodo capítulo 12 y el capítulo 13, donde nos habla el pan sin levaduras, que purifiquemos nuestro cuerpo, purifiquemos nuestra alma, nuestro espíritu, para que nosotros nos podamos presentar delante de Dios. Y cuando hacemos la cena del Señor, yo siempre les advierto, mire, póngase a cuentas con Dios antes de que coma, porque si no va a comer juicio. Es lo que nos enseña Pablo. Por eso yo ni modo de preguntarle, a ver, enséñeme su cuenta, a ver cómo está esto, cómo está el otro, cómo está su familia. No, es una relación personal con Dios. Cada uno de ustedes le rinde cuentas. Yo le rindo cuentas a Dios si yo tomo la cena del Señor indignamente. Dice la Escritura, sin discernir el cuerpo del Señor, por lo cual hay muchos enfermos. ¿Por qué hay muchos enfermos? Por comer la cena del Señor indignamente, es lo que dice la Escritura. Así, de esos que están tosiendo, ¿quién tosió por ahí? No sé quién tosió. No sé. Póngase a cuentas con Dios. También dice, por eso hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, dice en la Escritura. Muchos débiles. Cualquier vientecito los mueve. O débiles tanto como en la fe, tanto como débiles físicamente. Están débiles, anémicos. Y dice debilitados entre vosotros, y muchos ya duermen. ¿Cómo lo entiende que duermen? Te murieron. ¿Por qué? Porque adelantaron su muerte. Dios les proveyó esa celebración y lo que es la Pascua y cómo la debemos de celebrar, y ahora ellos lo comían indignamente. ¿Dios quiere la muerte de ellos? No, pero la imprudencia, la insensatez, es imprudente. ¿Por qué es que no entraron las vírgenes a la boda del Señor? Por imprudentes. No conocían, claro que conocían, por eso eran novias, por eso tenían aceite. La imprudencia, les digo, no es exclusiva ni de una nación ni de un grupo de personas. La imprudencia brota de nosotros como seres humanos. La insensatez. Yo no, pastor, todos, hermanos. Todos en un momento en un momento de nuestro del diario vivir cometemos errores, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Por insensatos. ¿Sí? ¿O quién comete errores por muy aplicados, o por muy listos, o muy vivos? No, por insensatos. Mire Moisés.
Moisés no entró a la tierra prometida, ¿por qué? Por una imprudencia que tuvo. Se enojó y golpeó la roca cuando Dios le dijo, háblale a la roca para que les dé agua, les provea agua. Y la golpeó 2 veces. Se enojó, y el que se enoja, pierde. Y no entró. ¿Y qué fue lo que pasó? Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, no vas a entrar a la tierra prometida. Ahora, ¿usted cree que Dios originalmente quería eso para Moisés? No, Dios ya sabía lo que iba a pasar, por supuesto. Dios ya sabe de qué vas a morir. Si es del coronavirus o del ratatouille, no sé de qué sea, algo, pero de algo nos vamos a morir, todos. Algo. Si es por murciélagos, por vampiros, por no sé, chupacabras, no sé, pero de algo nos vamos a morir todos. Lo que comencé diciendo, si hay algo que tenemos seguro en la vida es la muerte. Todos nacimos para morir. Ahora, no es por ignorancia, sino por imprudencia e insensatez de que aquellas personas, por eso dice el libro de Eclesiastés, hace la pregunta, ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Y muchos por imprudentes murieron en esta pandemia, porque por imprudentes. Ahora, no quiere decir de que todos los que murieron no se cuidaron, tampoco estoy diciendo eso, porque es el enemigo invisible. Mire cómo tiene a la nación más poderosa del mundo, entre comillas, de rodillas. Bueno, eso de rodillas creo que ya quedó muy abajo, porque no nos detienen, donde quiera andamos. Y es la nación que supuestamente más inteligente, el primer mundo y todo, y no nos detienen. Les dicen, quédese en su casa, procure no salir, y ahí vamos. ¿Sí? Ahora, lo peor sería de que nosotros, a pesar de todo el conocimiento que estamos adquiriendo, vayamos por insensatos, por imprudentes y perdamos la vida por una imprudencia de nosotros, hermanos. Que adelantemos, Dios nos está advirtiendo, ¿eso quieres? Ándele pues, métase de lleno, va a decir el Señor. Miren, esta pandemia es una alerta que está prendiendo. Ayer los que vinieron a la oración compartí algo, una alerta. Coronavirus. Uno te dice, la familia, otros tu salud, tus hijos, tu matrimonio. Unos tienen así todo el tablero lleno de foquitos prendidos, tic, 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 de alertas. Y aún así su imprudencia, no, van dormidos en el camino. ¿Sí? Hoy continuaremos hablando del libro de Éxodo. Y hoy corresponde hablar de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Y con esto debemos de entender de que la muerte del hijo de Faraón pudo haber sido evitada si Faraón hubiera obedecido. ¿Cierto? ¿Quién fue el culpable de la muerte del hijo? Faraón. Porque por imprudente, por insensato, por su obstinación. Entonces ya sabe para dónde apunta la predicación. Vamos a Éxodo para aprender sobre esta 10ª plaga en el capítulo 11, que nos habla solamente en 10 versículos. Y yo quise nada más tomar estos 10 versículos para en las próximas semanas hablar lo que es la Pascua y después lo que es el Éxodo. Para entrar en el versículo 1, tenemos que entender, recordemos que Faraón mandó llamar a Moisés para hacer una tregua, para dejarlos ir, con tal de que cesaran las tinieblas. Recuerden la predica pasada, donde, es más, nadie le dijo a Faraón que las tinieblas eran por causa del Dios de los hebreos, pero él entendió de que no, es que esto es algo sobrenatural. Él entendía por 8 experiencias pasadas de que lo que Dios había hecho era algo sobrenatural, y que cuando ya viene la 9ª plaga, que es de las tinieblas, entonces él dedujo, esto tiene que ser obra del Dios de los hebreos. Por eso manda llamar a Moisés para hacer una tregua, para dejarlos ir. Recuerde que dice, ok, vayan ustedes, pero dejen aquí las vacas.
lo que fue la prédica pasada. Faraón quiso negociar con Dios y no entendía que Dios no pregunta, Él no negocia con nosotros, Él ordena, nada más. Él no dice, ¿qué piensas tú? ¿Los dejo ir? No los dejo ir. ¿Cuánto me das? ¿Cuánto te doy? ¿Cuánto pones? No, Él manda, Él ordena, porque Él es soberano. Pero el hecho de que Faraón no conocía al Dios de los hebreos, digamos, no en una experiencia como la tuvo Moisés, como la tuvo Abraham, como la tuvo Isaac, como la tuvo Jacob, inclusive los mismos hebreos, la descendencia de Abraham. Él no tenía esa relación con Dios, por eso dice, ¿quién es el Dios de los hebreos? Él preguntó, dice, él es el yo soy. Esto no quiere decir que él ignoraba el poder y la soberanía del único Dios verdadero. Dios se manifestó en 9 plagas con su poder, inclusive ya le había hablado de alguna manera a Faraón directamente para que él dejara ir a su pueblo hebreo. Miren, el hecho de que alguien diga, no, es que yo no conozco al Dios de los cristianos, pero hay evidencias que nos enseñan, por ejemplo, David, nadie puede ignorar, nadie puede pasar la cruz de Cristo, nadie puede, no es que Jesús no existió, ¿cómo? Es que Discovery Channel dice que hay evidencias del Éxodo, hay evidencias de los hebreos en Canaán, hay evidencias arqueológicas, nadie puede negarlo. Y el hecho de que alguien no quiera reconocer es otra cosa, pero no puede negarlo porque hay evidencias. Mire, cuando a mí me toca hablar con gente cuando hay personas que quieren preguntarme para aprender, yo les enseño. ¿Por qué? Porque soy pastor y maestro. Les enseño con la gracia de Dios. Mire, es esto, es por esto y por esto. Oye, ¿por qué es esto? Oh, por esto y por esto y por esto. La Biblia dice esto, no yo. La Biblia dice y lo llevo a los versículos. Bueno, pero cuando hay personas que me dicen, bueno, ahí está, y esto y lo otro, esos que quieren debatir, yo con ellos ni siquiera me rebajo, porque ellos ya determinaron en su pensamiento, no te voy a creer, yo quiero discutir contigo, tú no me vas a convencer. Yo simplemente les comparto, y cuando se están cerrando cada vez más, es tiempo perdido para mí. Y no es porque no los ame, tal vez porque no han entendido, no es el tiempo para ellos, y no tengo que estar perdiendo el tiempo porque ellos ya determinaron no escucharme, no creerme, pero no me rechazan a mí, sino al que me envió. Porque aunque les muestre las evidencias, aún les pueda mostrar, mira, esta es la cruz de Cristo, mira, aquí están los restos de Poncio Pilato, aquí no, y no. Bueno, no puedes. Van a decir, no, es que los extraterrestres, ok, quédese con los extraterrestres, a ver si los salvan. No pretendo burlarme, pero quiero hacer una diferencia en alguien que quiere aprender, es flojito y cooperando. Oiga, de veras, tiene sentido lo que me está enseñando, tiene sentido lo que está diciendo, y hasta se ponen atentos. Y a esos hasta se les ve que les brillan los ojitos de querer entender más. Pero hay algunos otros que están así, hasta crujen los dientes como los fariseos. No, ¿para qué voy a perder tiempo con ellos? Ahora, no me tome mal de que, oh, mira el pastor dice eso. No, es que mire, cuando Dios tiene los tiempos para todos. Cuando hay gente que se rechaza, ya es voluntariamente, Dios los respeta. ¿Por qué no los voy a respetar yo? ¿Por qué me voy a poner a discutir? ¿O por qué me voy a rebajar a usar un lenguaje que usan ellos? De ninguna manera. Ya cuando empiezan a insultar, tranquilito, tampoco te pases. Él es mi padre. Si a usted le molesta que le hablen de su mamá, a mí me molesta también cuando me hablan de mi Padre Dios. Y ahí sí, tranquilito, atrasito de la raya. Tampoco no es de ponerme al tú por tú con ellos. No, simplemente así está escrito, creas o no creas. No me vea como así. No, déjenme, voy aclarando más, porque creo que me estoy metiendo más en puntos débiles. El hecho es de que, mire, cuando se le presente a una persona,
yo todo el tiempo me pongo a orar por ellos. Señor, internamente, dame palabras, dale un corazón sensible, o intercedo por ellos. Ya cuando dice Dios, mira, por este ni ores, véalo lo que dice en Jeremías. Cuando ya la persona ya se le mostró, se le dijo y no quiere y sigue con su idolatría, hablando del pueblo de Israel, dice Dios, por estos ni ores, porque ni te voy a oír, dice Dios a Jeremías, porque sobrepasaron. Entonces dice la Escritura, dice, el que es justo justifíquese más, el que es santo santifíquese más, el que es inmundo sea inmundo cada vez más. Dios respeta, y yo, ¿quién soy yo para no respetarlos? ¿Es lo que tú quieres esto? Ok, ya les enseñé, les expliqué, pero tampoco me voy a cortar las venas por ellos, de ninguna manera. Es igual, aún con mis hijos, si usted quiere, yo no forzo a nadie. Si ustedes quieren, mis hijos, ustedes decidan, yo enseño, yo comparto. Hijitos míos, yo enseño, usted decide. Yo les comparto de algo y resulta que a la semana hicieron algo en contra de lo que yo les enseñé. Bueno, pues ¿qué le enseñé? Usted decide. Y mire, Dios es tan sabio y Él sabe lo que le va a pasar, que le está enseñando algo en lo cual se le va a presentar una situación a lo que se le está enseñando, para que usted le dé una respuesta a lo que Dios le está mostrando. Dios no le va a demandar algo que no le ha enseñado, pero si ya le está enseñando algo, de ahí es donde le va a poner el dedo en la llaga, y de ahí le va a demandar que usted le brinde una respuesta. Ahora mire esto. Faraón no podía ignorar el poder de Dios. Ya había experimentado las plagas, desde el río Nilo, las ranas, las moscas, los piojos, las úlceras, el granizo, las tinieblas, todo lo que había experimentado. Él no podía negar el poder de Dios. Por eso es de que dijo, mandó traer a Moisés, tráigame a Moisés, porque él sabía, él dedujo de que lo que estaba pasando era por causa del Dios de los hebreos. Entonces no podía ignorar. Inclusive mire lo que dice en el capítulo 4, para comprobarle esto. En el capítulo 4 Dios ya le había dicho, no sabemos de qué manera le había dicho a Faraón, cuando Dios le dice a Moisés, ve y dile a Faraón lo que te digo que le digas. Y dice la Escritura, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Es la primera vez que en la Escritura que vemos que a Israel se le llama primogénito de Dios. Ya te he dicho, tiempo pasado, ¿cierto? ¿A quién le está diciendo? Le va a decir a Faraón, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. ¿A quién? A Israel. Dice, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. ¿Cómo es que se lo dijo? No lo sabemos. La Biblia no registra cómo es que le dijo a Faraón. Tal vez en un sueño, tal vez por un oráculo, tal vez por algo que él supo de que el Dios de los hebreos le estaba demandando de que dejara ir a su pueblo. Y él dice, y no lo has dejado, no lo has querido dejar ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Pero esto ya se lo había dicho. Y Moisés ya lo sabía. Lo que vamos a hablar en el capítulo 11. Dice el versículo 1. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Recuerden, el contexto nos habla de que él estaba en la presencia de Faraón y que Faraón le dijo, salte de aquí, porque le dijo, no, hasta tú nos vas a dar de tus vacas para ir a ofrecer a nuestro Dios. Y dice el versículo 28, 10:28, y dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Entiéndase que él está aún en la presencia de Dios. Y en ese momento viene la revelación a Moisés de parte de Dios. Dios le habla a su corazón o con voz audible que solamente Moisés escuchó, no sé. Dice,
Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y oro. Dice una palabra aquí, un verbo, el cual dice pidan. Dice que los hebreos le pidan a sus vecinos, los egipcios. Y aquí hay dos aplicaciones de este versículo que quiero enseñar. Dios dice que le pidan ¿a quién? A los egipcios. Vamos a llevarlo a nuestro diario vivir, a nuestros tiempos. Dios dice que le pidamos. ¿A quién? A los egipcios. Los egipcios también estaban experimentando el conocer a Dios. No lo conocían como el pueblo hebreo, ni como como Moisés, pero sí una experiencia como Faraón. Sabían quién era Dios ya, el Dios de los hebreos. Y esto quiero que lo vean como Dios dice que le pidan a ellos, porque a los que ya le conocen, los que ya le conocemos a Dios, ellos o nosotros, no se nos pide. Nosotros le traemos voluntariamente, ¿cierto? O me ha escuchado: hermanos, traigan, vamos a hacer una campaña para hacer una colecta, no, yo comparto. Y ya Dios les puso en su corazón, es más, no les puso en su corazón, no solamente en el corazón, sino también en su cartera, porque Dios no le va a pedir algo que no le ha dado, ¿cierto? Dios, de lo que ya le dio a través de la semana, de su trabajo, de su esfuerzo, de ahí sí. Y nosotros lo traemos voluntariamente, flojitos y cooperando. ¿Entendimos? De que todo le pertenece a Dios, ¿cierto? No tengo ni que manipular la palabra, de hermano, hacer la cara de pobrecito, de Shrek, del gatito ahí, no. Yo comparto. Y Dios le pone en su corazón. Es el Espíritu Santo el que le dice: vas a dar tanto. Y si Dios le dice: si usted ganó $100 y dice, da 90, pero es que da 90 y usted sabe que es Dios, délo. Porque me hace falta comprar unas... No, délo, porque Dios lo está probando. Porque Dios está poniendo el dedo en la llaga. Ahora, no me haga caso a mí, porque yo no se le estoy diciendo hágalo, esos que ganaron tanto. No, hágalo porque Dios lo está probando. Pero siempre que Dios le pide algo es para darle más. Porque para llenar algo tiene que vaciarlo, para llenarlo de Él. Ahora, no quiero que lo vea así solamente por el dinero. No, es de todas las cosas, hermano. Vacíese de su conocimiento que traiga del mundo y Dios lo va a llenar. De su tiempo, de todo, hermanos. Entonces, nosotros los que ya hemos entendido, hemos renunciado a nuestro domingo de antes, ¿cierto? Y ahora dejamos el domingo, lo apartamos. Yo no tengo que andarles, ahí te espero el domingo, ahí está el otro. No, vienen voluntariamente. Vienen. Yo les comparto, les enseño, porque ya entendieron. El pueblo de Dios ya entendió y viene voluntariamente. Cuando vamos a orar por la ofrenda, por los diezmos, vienen voluntariamente. Ya no tengo que pedir. A los que les tengo que pedir son a los que están conociendo, para que aprendan. ¿Entendió? Porque están experimentando. Esos que de $100 dan $1 y en monedas todavía, porque les están sonando. Bueno, están aprendiendo. Llegará el momento en que no doy todo, no le doy el 10%, me quedo con el 10% y el 90% es para Dios y Dios lo bendice. Ahora, no lo haga porque espere la bendición de Dios, no, simplemente porque entiende que todo es de Dios. Es todo. Porque Dios tampoco le está diciendo, no, mire, Dios le dijo a Abraham: dame tu hijo, al que amas. ¿Quién se lo dio? Dios. Y después se lo pidió, pero para probarlo.
y lo bendijo. ¿Por qué? ¿Con qué? Con una descendencia que iba a ser como la descendencia de como las estrellas, incontables, como la arena del mar, incontable. Así nosotros, hermanos. ¿Sí? ¿Se entendió? Está sencillo, ¿no? A los demás no les va a nacer la voluntad de hacerlo. Los egipcios que estaban ahí, no, ya se van, pues ya. Como dijo el Papa, levanten sus cosas y se me van. ¿No? A ellos dice Dios, pídeles. ¿Te imaginas que te corran? Imagínate que tu patrón te diga, ¿sabes qué? Te voy a correr, llévate esa camionetota que tengo ahí del año. Llévate las alhajas, llévate esto, llévate todo. Hasta yo quisiera que me corrieran todos los días. Mire cómo bendice Dios. Ahora, por otro lado, vea lo que era el pago por el trabajo de los hebreos por más de 400 años. Uno podría decir que injusto para los egipcios. No, porque se aprovecharon de la mano de obra gratuita por la esclavitud. Entonces, no. Dios quería que ellos no salieran con las manos vacías. La aplicación número 2. Dios no quería que salieran con las manos vacías de Egipto, pero ¿para qué crees que les dio esas riquezas? Para que se vayan al Mo ahí en el desierto, para que vayan al McDonald's que está ahí en el desierto, para que compren esa camionetota del año ahí que está en el desierto, esos barcos que están ahí en el desierto, esas lanchas. No podían hacer nada con ese dinero. No tenían agua. ¿Qué le iban a hacer con el oro? Pues nada. Tenían hambre. ¿Qué? ¿Dónde iban a comprar ahí en el McDonald's, el Burger King? Pues no. A ver cómo hace su oro. No. Debemos entender de que Dios no hace nada sin un propósito. Dios, ¿de qué les iba a servir el dinero en el desierto? Dios nos da para que le demos. Algunos decidieron con ese oro hacer su becerro de oro. Fíjese nada más. Les hizo daño lo que Dios les dio. Hicieron su idolatría, su casota, su becerrote, su trocota, su esto, su lo otro. Ya se apartaron de Dios. Sin embargo, lo que Dios quería era de que ese oro sirviera para hacer el tabernáculo, lo que fuera el arca del pacto, que era de oro macizo. Porque cuando ellos entendieron, ellos vinieron voluntariamente a darlo. No se les exigió, a ver cuánto tienes tú ahí con la espada. No, ellos vinieron voluntariamente, con alhajas, con piedras preciosas. ¿Por qué crees que Dios te da? Para que se lo regreses. Ahora, ¿qué necesita Dios esto? No. Dios quiere ver tu corazón, por eso te prueba, por eso te ha dado un trabajo, por eso te ha proveído, por eso te ha dado hijos que no son tuyos, siguen siendo de Él, para que tú se los entregues voluntariamente. Señor, hasta aquí he podido, te lo pongo en tus manos. El día que mi hija salió de mi casa, Señor, he aquí, está en tus manos ya. Ya cae en la responsabilidad de su esposo. Salieron con la bendición ella salió con la bendición de su padre. El matrimonio salió bendecido por el padre y su pastor. ¿Lo ven? El día que salga mi hijo, asegúrate que salgas con la bendición de tu padre. Porque si llevas la bendición del padre, llevas la bendición de Dios. ¿Se acuerda que Saúl rogaba por la bendición de su padre? ¿No hay otra bendición para mí? Pues sí, vas a ser esclavo de tu hermano. ¡Qué bendición! Por eso, jóvenes, asegúrense que cuando salgan dignamente por la puerta de enfrente, no por la de atrás, honrando al Padre, que es la cabeza del hogar. Jóvenes, lo estoy viendo, Dios les dio las riquezas, les proveyó ese oro. ¿Para qué?
más adelante se las ofrecieran a Dios. Porque ellos entendían que era mejor tener a Dios en ellos, en el arca, como se representa, que era la presencia de Dios cuando Dios descendió ahí a habitar con ellos, en el arca del pacto, que tener el oro ahí en la casa. No, prefiero tener a Dios que el oro. Así nosotros preferimos estar en la casa de Dios que estar allá en el mundo, allá en Egipto. Preferimos tener la presencia de Dios, aún así vengan turbulencias. Mire que aquellos discípulos, cuando el Señor iba con ellos en una barca y vino una tormenta y los hacía para allá y para acá, y despertaron al Señor que iba dormido, ¿no te da pendiente que vamos a morir? El Señor los reprendió: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Se levantó y apaciguó los vientos, la tempestad, y dijeron: ¿quién es este hombre que aún la tempestad le hace caso? Miren, más vale que aún en la tempestad, aún en esta pandemia, que Dios vaya con nosotros, aunque vaya dormido, pero que vaya con nosotros. ¿Lo entienden? Así entendieron ellos, y por eso le ofrecieron ese oro para el tabernáculo. Mire, ahorita no vamos a entrar en eso, pero hubo un tiempo que ya decía el rey David: ya no traiga más, ya tenemos suficiente. Y unos decían, hasta rogaban: por favor, acepta de la madera que traemos, acepta de lo que traemos, es que ya tenemos suficiente, ¿para qué también vamos a exagerar? Y hay iglesias que más y más y más. No, lo suficiente. Miren, Dios no va a forzar a nadie a que dé más de lo que Dios le puso en su corazón. ¿Sí? Amén. Versículo 4. Dijo pues, leí el 2 y el 3, leamos el 2 y el 3. Dice: habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Ahora, vea el mismo cuadro que le presenté ahorita. Está Faraón, está su corte, está Moisés delante, y Moisés escucha la voz de Dios, le revela qué es lo que va a pasar, y dijo pues Moisés. ¿A quién le dijo? A Faraón. Le da la advertencia, dice: Jehová ha dicho así. En este caso creo yo que no es tanto la advertencia, sino le está dando la consecuencia ya. Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Porque una advertencia te está advirtiendo, no lo hagas, pero aquí ya está dando la consecuencia. Dice: y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Dios vuelve a pronunciar su sentencia, y el veredicto es muerte. La muerte no nos debe de sorprender como si fuera algo extraño o algo sobrenatural para nosotros, porque debería ser algo natural para nosotros. ¿Qué es la muerte? La separación del espíritu, y el cuerpo queda inerte. Es algo, mire, sencillo, sencillito. Dios quita el espíritu y la persona desfallece. Es todo. No se necesita ni mucha ciencia. ¿Por qué se murió? Porque Dios quitó el espíritu. ¿Qué se murió de coronavirus? ¿Te murió por atropellado? Es que Dios quitó el espíritu. ¿Dios es malo? De ninguna manera. Dios es justo. Todos nos tenemos que morir, porque la paga del pecado es muerte. Y nadie puede decir: y es que yo no he pecado, después de la etapa de la inocencia. Esto es algo natural, porque debería de ser algo natural para nosotros. Todos vamos a morir. La pregunta del $1,000,000 sería: ¿cómo quieres morir?
con Cristo en tu corazón, que nos llena de una paz que sobrepasa el entendimiento y con una seguridad de la vida eterna junto al Padre Celestial por una eternidad, o sin Cristo. Está bien sencillo. Nada más hay dos lugares, como dos opciones, no hay tres. Dos opciones nada más. No te está diciendo, a ver, ¿qué sale aquí? No. Nada más hay dos opciones. Morir con Cristo o morir sin Cristo. Mire que los que estaban crucificados, uno a la izquierda y uno a la derecha, Jesús murió por el pecado. El que estaba a la izquierda, que se arrepintió, él murió al pecado, porque renunció al pecado. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Él murió al pecado, porque reconoció su pecado. Dijo, a la verdad nosotros estamos pagando por lo que hicimos, pero él es inocente. Él murió al pecado. Sin embargo, el que estaba a la derecha, él murió en pecado. ¿Por qué? Porque él dijo, si eres hijo de Dios, desciende y sálvate y sálvanos a nosotros mismos. ¿Se fija la diferencia? Uno muere por el pecado, uno muere al pecado y el otro muere en pecado. ¿Quieres morir con Cristo o sin Cristo? Sin Cristo, donde las personas que mueran sin Cristo, donde experimentarán la segunda muerte, según Apocalipsis, donde estarán las tinieblas de afuera, donde será el crujir de dientes, donde el gusano no muere, donde estarán en el lago de fuego y azufre, donde el fuego no se apaga por una eternidad, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pablo enseña en Tesalonicenses, dice, por cuanto no recibieron. Ahí podría alguien justificarse, no, es que a mí no me hablaron de Jesús, o es que nunca fue el pastor a la casa a visitarme. No te equivoques, déjame te explico. Cuando dice Pablo de las personas que no recibieron, ¿se acuerda de aquel ejemplo cuando es un padre de familia, le está dando los regalos de Navidad a sus niños? Mira tu regalito, mira tu regalito, mira tu regalito. Y llega con uno que está así enojadote, crujiendo los dientes. ¿Hasta qué hora se acaba el pastor? Está enojado, molesto con el padre. Es que mira, le diste aquel que tiene el moño más grande que venía. Está enojado, está resentido, está molesto. Algo está pasando en su corazón. Y le presenta el regalo. Y el niño no lo recibe. Dios quiere que todos se salven, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo. No hizo acepción de personas. Dios está aceptando tanto al idólatra, al homicida, al homosexual, a la lesbiana, al borracho, a todos los está aceptando tal y como son. Y como éramos nos aceptó, ¿no es cierto? Por eso dice Pablo, y muchos de estos eran ustedes. Lo dicen los corintios. Entonces, cuando ese que no recibe, no es porque no se le ofreció la salvación, sino porque rehusó la salvación. A Faraón se le ofreció la oportunidad de ser bendecido de parte de Dios para bendecir al pueblo de los hebreos, para que fueran a ofrecerle sacrificio a su Dios. Pero él no quiso. Su obstinación. Ya enseñé lo que era Faraón. Faraón era el hombre más poderoso de la tierra en ese momento. Se le conoció como Faraón el Magnífico. Ya luego entramos a otra enseñanza donde voy a hablar específicamente de este Faraón y cómo no fue fácil para él. Bueno, no fue fácil porque estaba en la carne. Estas personas que están rehusando el único medio de salvación que existe para llegar a Dios. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, según Pablo nos enseña en Timoteo. Es el único medio de salvación. Bueno, y los budistas, es el único medio de salvación. Si fuera budista te hablara de Buda, pero ¿de qué serviría si no hay una evidencia de que Él resucitó? Mi Cristo sí resucitó.
y esa tumba está vacía. Ahí es donde radica mi esperanza, nuestra esperanza, de que esa tumba está vacía y que Él está a la diestra del Padre y que vendrá con la gloria del Padre con poder para levantarnos y llevarnos a Él. Esa es nuestra esperanza. Los otros, ¿cuál esperanza tienen? Mahoma murió, Buda murió, Hare Krishna murió, todos murieron. El único que resucitó para vida eterna es Cristo Jesús. Cuando dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por eso esto no es un juego, hermanos, hermanas. La muerte prematura del hijo de Faraón pudo haber sido evitada si la obstinación, soberbia, incredulidad de Faraón a los juicios de Dios para Faraón dejar ir a su pueblo, si él hubiera hecho caso, no hubiera pasado la muerte del hijo. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? ¿Por qué estás acarreando a tu familia a la muerte? Por tu negligencia, varón. Por tu desobediencia, mujer. Llevándolos más a Egipto, más que a la voluntad de Dios. Dios te dice, salte de Egipto. Dios te dice, no te conformes a este siglo, a este mundo. El que es amigo de Egipto, el que es amigo del mundo, es enemigo de Dios. Mire, sin duda le puedo decir esto. ¿Por qué? Porque mientras más conozco de la Biblia, más conozco la esencia del ser humano. Y en la esencia del ser humano habla de la incredulidad también que está en nosotros, en todo ser humano. Nosotros hemos creído. Sin embargo, hay cosas en las cuales como que batallamos ahí en creerlas, porque si las creyéramos, las obedeciéramos todas, ¿cierto? Pero todos estamos en un proceso. Estoy en un proceso. Sin embargo, hay algunos que deliberadamente dijeron, no quiero creer. Entonces, cuando esas personas deciden no creer, ya para ellos ya no hay salvación. Lo hemos estudiado en el libro de Hebreos. Por eso se perdió el pueblo hebreo que estaba en el desierto. No entraron a la tierra prometida por la incredulidad. Y para nosotros, miren, ya habían sido salvos de Egipto, de la esclavitud. Cruzaron el mar, estaban en el desierto, estaban siendo santificados, pero ellos por su incredulidad no entraron a la tierra prometida. La diferencia en nosotros es que ya estamos en la tierra prometida, aún no hayamos llegado ahí todavía. Sin embargo, muchos por incredulidad van a llegar a la apostasía y van a apostatar de la fe. Si no, la Biblia no hablará de la apostasía. La apostasía habla de los cristianos que desertan del evangelio. Y muchos por su incredulidad, negligencia, van a acarrear también a sus hijos. ¿Cuántos han estado aquí en la iglesia y porque escucharon un sermón que no les gustó, no les pareció y salieron corriendo y se llevaron a sus hijos? Y ahora sus hijos están en las drogas, no van ni a la iglesia, ni ellos van a la iglesia. Y se quedaron fuera. ¿Por qué? Por su incredulidad. No me crea a mí. Yo me puedo equivocar como ser humano. Y como ser humano cometo errores, tal vez en mi lingüística, en mi forma de hablar, de expresarme. Pero no me culpe a mí. No me culpe de su salvación, de su apostasía. No, yo le enseño. Debe de discernir de que yo soy un humano y cometo errores. Pero no me acarré con su apostasía. Porque si fuera así, bueno, váyase a una congregación en la cual sí le están apapachando y le están diciendo lo que usted quiere hacer. Pero si yo le estoy hablando de la palabra de Dios, aún con mis errores, tome lo bueno y haga a un lado lo malo. El pastor se equivoca, sí, me equivoco, porque soy humano. Pero no me salpique. Digo a los que ya se fueron. A todos. Hubo algunos que se fueron a otras congregaciones, qué bueno. Pero hubo algunos otros que se fueron. Hubo algunos otros que dijeron, y ya. ¿Qué pasó? Su incredulidad, su insensatez los llevó a acarrear la muerte de sus hijos espiritualmente. Ahí están vivos.
Sí, se mueven, pero en las drogas, se mueven aquí, se mueven allá, las hijas en la prostitución. Yo no sé, no, estoy especulando nada más, no estoy acusando a nadie, ni estoy tomando el ejemplo de nadie, hermanos. Pero dice, ¿semos o no semos? El hecho de que no esté en esta congregación tampoco quiere decir de que no sea cristiano. Tal vez es cristiano en otra congregación, y qué bueno, sujétese a su pastor. Tal vez yo no fui su pastor, yo no di el ancho. O se enojó conmigo, se resintió conmigo y está resentido o resentida, como sea. Bueno, siga con su resentimiento. ¿Cómo puede predicar si un pastor está resentido o alguien está resentido? El otro día escuchaba de alguien que es que estoy enojado. ¿Y así quieres predicar? ¿Cómo puedes predicar si estás enojado? ¿Estás sentido con alguien? No se puede, porque se transmite. Ustedes no saben el dolor que hay en el pastor cuando ve un lugar vacío. A mí me puede, aunque no lo crean. Pero bueno, yo no los compré, los compró el Señor. Como digo, la muerte prematura del hijo pudo haber sido evitada si el padre hubiera obedecido a Dios. Versículo 6. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Esto se escribió para nuestra enseñanza, dice en el Nuevo Testamento. Pero no quiere decir que no sucedió. Imagínese en Egipto, usted imagínese ahí en Egipto, está ahí en ese tiempo, junto a su familia, en la mesa, junto a su niño, a su primogénito, y que Dios le quite la vida. Imagínese la cena de Navidad, ahí usted está en Egipto, supongamos una cena, está ahí contentos, ahí alegres, y que en ese momento, ya después de haber sido advertido, Dios le quite la vida a su hijo, a su primogénito. Mire, la muerte de un hijo es algo que muchos no lo superan, porque por sentido común, y tampoco es una regla de que los hijos sepulten a los padres, pero cuando un padre sepulta a su hijo es algo muy doloroso. Yo no lo he experimentado, por supuesto, pero es algo muy doloroso. Tan doloroso de que les digo, hay algunas personas que no lo superan y viven de las lágrimas día con día llorando a sus hijos que murieron. Pero esto no tiene que ser así. Ezequiel nos enseña, Dios dice en Ezequiel 33:11, Dios dice, no quiero la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quería la muerte de los primogénitos, aunque cuando pasó, Él no estaba mostrando una venganza. Dios no, porque estaba mostrando justicia por lo que los egipcios, por lo que Faraón había hecho con los hijos de los hebreos cuando eran niños. Acuérdese de la etapa de Moisés. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Dios ha sido paciente con todos. Dios quiere que todos se arrepientan, pero también Él respeta la voluntad de cada uno. En Romanos capítulo 9, estoy ya para terminar casi. En Romanos capítulo 9 se retoma lo que es esta parte del Éxodo y habla de la elección de Dios. En Romanos capítulo 9 dice, versículo 17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora mire esto, Dios permitió que Faraón, que Egipto sea el imperio más grande en ese tiempo. Habla de que ese imperio egipcio duró más de 3,000 años. El de los romanos, el último imperio romano, duró alrededor de 600, 700, 800 años a lo más. Este duró 3,000 años. Los egipcios, luego vino Babilonia, vino los persias, de los persas vino los medopersas y luego vino los romanos, y de los romanos ya viene lo que es Estados Unidos.
lo que es el imperio, lo que es como potencia mundial. Dice: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. ¿Cómo? Con las plagas que Él permitió, que Dios permitió, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Los que escucharon la enseñanza del miércoles, hablé de la ramera Rahab, cuando ella decía: nosotros hemos oído lo que Dios hizo en Egipto, nosotros hemos oído cómo cruzaron el río Jordán, nosotros hemos oído cómo es que llegaron hasta allá las noticias, por lo que Dios hizo, los milagros y prodigios que Dios hizo con el pueblo hebreo en Egipto. Dice, versículo 18: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ahora, eso ya lo enseñé. Dios endurece a la persona, ¿por qué? Porque primero les está diciendo, les está advirtiendo, les está poniendo un sentir en su corazón, pero ellos rehúsan. Entonces Dios dice en Romanos capítulo 1, Dios los entregó a su inmundicia, a sus concupiscencias. ¿Es lo que quieres? Ándele pues, usted decida. Entonces se endurecen más. Entonces, así de la misma manera Faraón, Dios le mostró a Faraón, dice, y Faraón se endurecía, y Faraón se endurecía, y Faraón se endurecía. 6 veces Faraón se endureció. Ya en la 7ª dijo: ok, ahora yo te endurezco más. Lo entregó. Esto quiere decir, dice, de manera de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que me formó: ¿por qué me has hecho así? Dirá aquel hombre, Faraón, decir: ¿por qué me hiciste, Faraón? ¿Por qué me hiciste necio? ¿Por qué no te equivoques, faraoncito, faraoncita, no te equivoques. Tú te has endurecido, es tu voluntad, Dios te respeta el libre albedrío que tú tengas. Mire lo que dice el versículo 21. Dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder? Aquí está la clave, hermanos. Está hablando de los vasos de honra y de los vasos de deshonra. A los dos los hizo de la misma materia, ¿cierto? Del mismo barro. Uno se endureció. ¿Por qué? ¿Por qué se endurecen los corazones? Porque no quieren. A los otros flojitos y cooperando. Dice: soportó. Aquí no está hablando no solamente de la elección, sino está exaltando la paciencia de Dios con Faraón. Dice: soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Lo que está exaltando Pablo está diciendo: mira Faraón, tú no puedes justificarte porque Dios se manifestó a tu vida a través de las plagas, a través del mandamiento de parte de Dios, y tú no quisiste. Mira, padre de familia, Dios te ha dicho: haz esto, corrige, y tú no has querido. No tienes que llegar a la muerte de tu hijo. No tienes por qué sepultar a tu hijo, a tu hija, antes de tiempo, o tu muerte prematura. Como comer la cena del Señor indignamente. Ellos no desconocían, ellos deliberadamente comieron la cena del Señor indignamente. Ellos ya sabían. Así nosotros, yo enseño, tú decides. Tú decides qué es lo que vas a hacer con tu vida. Miren lo que dice el versículo 7, regresando a eso, dice: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Quiere decir de que a los hebreos no les iba a pasar nada. Pero como les digo, conociendo más en la Biblia, conozco más de la esencia del ser humano. Y que la incredulidad y la insensatez no es exclusiva de los egipcios. Porque sin duda en todo ser humano, como ya mostré, que aún en los cristianos hay insensatez, hay incredulidad. Puede haber hebreos que no creyeron. ¿A poco nomás por ponerle la sangre ahí? ¿A poco así? Y no creyeron y se quedaron.
Como también hubo egipcios que creyeron a Dios y se fueron con el pueblo hebreo. Ya lo voy a enseñar más adelante. Porque todos estamos aquí porque creímos, ¿cierto? Porque era simplemente creer que alguien murió por ellos. La sentencia ya estaba. ¡Sas! Muerte. Iba a venir el ángel de la muerte. Y cuando el ángel de la muerte vio la sangre ahí en los postes de la puerta, él dijo, aquí alguien murió. El Cordero. Y cuando Dios ve la sangre, cuando venga la muerte por nosotros, va a ver la sangre de Cristo en nosotros y va a pasar por alto. Por eso se llama Pascua, pasar por alto, pasaje. Además, cuando ellos salieron de Egipto, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen los perros cuando uno va pasando por la casa donde está ese perro? Mire, yo me doy cuenta cuando pasa alguien por mi casa, porque el perro es mi timbre. Y empieza a ladrar y hasta conozco los ladridos. Cuando alguien va pasando, hasta redes y ya lo deja ir. Pero cuando alguien se para ahí enfrente, con alguien está afuera y conozco el ladrido. Porque va pasando alguien. Y cuando el pueblo de hebreo iba saliendo, los perros, ahí van, ni quien les ladre. Entendían de que era por la autoridad de Dios. Y nosotros estamos saliendo de Egipto y no hay quien se oponga a nosotros porque Dios lo estableció. Yo volveré por mi pueblo. Versículo 8, ya para terminar. ¿Me ayudas, hermano? Dice, y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. ¿Se da cuenta cómo aún seguía en la presencia de Faraón? En Egipto estaba pasando por sus peores momentos. Recuerde que para esto ya había pasado casi un año desde la primera plaga. Quiere decir que hubo un dolor cuando el río Nilo se convirtió en sangre. Que vinieron las ranas, otro dolor, otro dolor, otro dolor, otro dolor. Quiere decir que ya estaba como la mujer de parto, que está a punto de dar a luz. ¿Qué no está a punto? Cuando está a punto de dar a luz, digo, hermanas, con respeto, no se intensifican los dolores. No, es que ya. Es lo mismo, hermanos. Les pongo esa analogía. Porque cuando la mujer está a punto de dar a luz, ¿qué dice? Ay, quédate otro ratito. No, salte. Que salga esa bebé, que salga ese bebé. Te quiero mucho, pero salte. Por el dolor que está sintiendo esa mujer para dar a luz, y más cuando es primeriza. Egipto estaba experimentando algo que no había experimentado antes. Por eso dice que hasta le rogaron. Dice vendrán a ti. Dice, descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados, le está diciendo Moisés a Faraón, van a venir tus criados, va a venir tu corte, dice, inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo tu pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Vienen tribulaciones, hermanos, a todos y cada uno de nosotros. Cuando a nosotros nos compartieron el evangelio, hubo muchos que experimentaron, aún así, siendo hombres, partos de dolor. Déjale explico. Tal vez era en tu matrimonio, era con tus hijos, era una enfermedad, era algo, pero era un sufrimiento. Y te ofrecieron el evangelio. Y cuando te presentaron el evangelio, tú creíste el evangelio. Y en ese momento, cuando tú creíste, se te olvidó tu dolor. Es cuando la mujer da luz a un hijo, dice la escritura, y cuando ve que ha nacido un hijo, se le olvida su dolor, su sufrir. A todos y cada uno de nosotros, Dios nos trajo, nos abrazó con lazos de amor a través de tribulaciones. Tal vez en una escasez, tal vez en una enfermedad, y Dios lo permitió.
para que le conocieras, pero también para que no se te olvide de dónde te sacó. Ya no te duele. A esa mujer que ha dado a luz ya no le duele. ¿Me explico? Tanto así que ya tiene 3, 4, 5. Santo. Y quiere otro. Pero en ese momento decía, salte ya. Los egipcios decían, ya Moisés, ya salte. Vamos a ver cómo Dios le dice, desde aquí en adelante comenzará una nueva fecha para ustedes los hebreos. Ahí nace el pueblo de Israel. Un nuevo calendario. Vamos a celebrar Navidad. Es cierto que no nació el 25 de diciembre, 24 de diciembre, y que no estamos celebrando el acto más soberano de parte de Dios de que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Qué era más importante? ¿La fecha o el acto? El hecho soberano de Dios. ¿Qué era más importante? Para los egipcios era que ya se salieran, librarse de las plagas. Para nosotros y para el pueblo hebreo, más que nada para el pueblo hebreo, en ese momento era de que ellos estaban desligando de las ataduras de la esclavitud de Egipto. Y Egipto representa el mundo. Egipto es donde está el pecado. El mundo es donde está el pecado. Y Dios rompe los grilletes para que quedemos libres del pecado a través de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Póngase de pie. Cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena en cada parte de mi ser. Es tu gracia, tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Y es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Dice la escritura que Moisés salió enojado de la presencia de Faraón. ¿Por qué, Moisés? ¿Por qué te molestas, pastor? Porque no tiene que ser así. Porque no tiene que morir los inocentes. Porque no tiene que morir tu hijo antes de tiempo. Porque tú tampoco tienes que morir antes de tiempo. Todo esto se pudo haber evitado si postrado se humillare delante de Dios el Faraón. De Dios, el único y Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, quien pelea nuestras batallas. ¿Hasta cuándo te humillarás, Faraón? ¿Hasta cuándo te humillarás, varón? No tiene que morir uno de tus hijos para que reconozcas quién gobierna en los cielos y en la tierra. No tienes que perder tu matrimonio, no tienes que perder tu trabajo, tu salud, aún tu vida, para que se doble tu rodilla y confieses que Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero inmolado. Algunos ya han pasado por unas plagas en sus vidas. Ha habido pérdidas en su casa, en su economía, ha habido úlceras, ha habido enfermedades, ha habido pandemias, pero no hay la necesidad de llegar a la 10ª plaga.
de que muera un hijo tuyo, una hija tuya, tu primogénito, para que reconozcas al Dios verdadero. Dios muestra la única manera de salvación de la 10ª plaga, y es por medio de la sangre de un cordero inocente, alguien quien muera por nosotros. Y Dios ya proveyó el cordero para el sacrificio perfecto que satisfaciera la justicia de Dios, la sangre del cordero de Dios que quita, que erradica el pecado de Egipto, del mundo, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Gracias, Señor, por todo, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, permite, Señor, que te demos respuesta, Señor, y que demos fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, de acuerdo, Señor, a nuestra capacidad, Señor, a nuestro entendimiento, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor. Oro por cada persona que va a escuchar este mensaje, por cada hermano, hermana en Cristo, que su fe se fortalezca cada día más. Y todos aquellos que no te conocen, y si quieres usar tú, Señor, este mensaje, Señor, para que les abras el entendimiento, Señor, y que muestres tu misericordia, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor. Obra, Señor, en la vida de cada uno, Señor, de todos aquellos que lo van a escuchar. Gracias por todo, Señor. Te bendecimos, Señor. Te amamos. Perdona nuestras ofensas, Señor, y ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor, en nuestro camino, en nuestro peregrinaje, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gracias.